I'm Alberto Bello. Soy Alberto Bello, soy editor en jefe de Grupo Expansión en México como un socio de CNN y estamos aquí para hablar sobre cómo proteger América Latina y el Caribe, el futuro de esta región contra riesgos del clima y otro tipo de riesgos. Y el día de hoy, con nuestros panelistas, habremos de compartir con ustedes lo que están haciendo otros países para poder abordar estos riesgos e ideas y cómo podemos mejorar para abordar cuestiones como huracanes o shocks económicos. Este evento está siendo transmitido a nivel mundial en las páginas Banco Mundial LAC y en W Caribe, así como a través del centro de plataforma live.worldbank.org y en español en vivo.bancomundial.org. Se está transmitiendo en vivo por todo el mundo y nos da gusto trabajar con Grupo Expansión en México, Portfolio en Colombia, el País América, ABC Color de Paraguay y el Foro Económico Mundial, quien habrá de transmitir esto en línea también en vivo. Esperamos la conversación, preguntas. Pueden ustedes preguntar risk off o sin riesgo en español. Gracias de nuevo por participar con nosotros. Y en primer lugar, Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe, representando al Banco Mundial, hablará sobre estos temas un poco. Jorge, gracias. Bien, muy buenos días a todos. Es un gran placer darles la bienvenida a todos ustedes a nuestras reuniones de primavera. Distinguidos ministros, gobernadores, embajadores, estimados amigos y todos aquellos que nos están siguiendo en línea. Miren ustedes, la última vez que nos reunimos aquí en la ciudad de Washington en octubre pasado para las reuniones anuales, acabábamos de salir de una temporada de huracanes bastante dramática. 2 huracanes categoría 5, Irma, María, uno inmediatamente después del otro. Estuvimos en Naciones Unidas hablando sobre la respuesta a los efectos del primero, mientras el segundo golpeaba la isla de Dominica. De hecho, yo visité Dominica un par de semanas después. Y no hubo un solo lugar al que uno mirara donde no viera uno restos, daños, sufrimiento, ripio, etcétera. Y prácticamente al mismo tiempo 2 grandes terremotos en México. Este fue un recordatorio crudo de lo que implican y lo que hacen estos riesgos. Y no fue sorpresa alguna que durante esas reuniones anuales todos y cada uno de los ministros de finanzas de nuestra región planteara el tema de riesgo y cómo manejarlo. Y ese es lo que condujo a esta conversación que vamos a sostener aquí el día de hoy. Bien, la incidencia de desastres naturales se ha triplicado desde 1970 y solo podemos esperar que con el cambio climático, la intensidad, la severidad y la frecuencia de los desastres naturales habrá de aumentar. Y de hecho, en nuestra región, 4 de cada 10 hogares se encuentran en riesgo de poder caer de nuevo en la pobreza y prácticamente están a un desastre de enfrentar eso. Así es que la gestión de riesgo es esencial para América Latina y el Caribe. Y también a menudo son los más pobres los que padecen más cuando se enfrenta el riesgo. Así es que esto se encuentra al centro de la misión del Banco Mundial sobre la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Pero sabemos que los países pueden prepararse mejor y poder crear resiliencia ante los shocks para que no pierdan en un día lo que tarda uno años en construir. Encontrar medios para mitigar y responder a riesgos ocasionados por desastres naturales y shocks económicos se ha convertido en nuestra prioridad. Hay un papel, evidentemente, que deben desempeñar los gobiernos, que el sector privado, que los mercados financieros y también las multilaterales, que todos pueden desempeñar. Y me gustaría que esta conversación considerara todos esos elementos para que podamos pensar de manera prospectiva y ver cómo mejor ofrecer servicio a nuestra región. El riesgo no solamente tiene que ver con shocks económicos y desastres naturales. El riesgo tiene mucho que ver también con atraer inversión, con crear mercados y hacer que los proyectos sean viables para la inversión privada. La región en estos momentos tiene un gran déficit de infraestructura, por ejemplo, el deseo de poder atraer inversiones para recursos privados a través de alianzas público-privadas y aunque hay
bastante interés por parte de los inversionistas institucionales para participar. Al mismo tiempo, hay muchos riesgos que deben ser manejados para que ese interés se materialice en inversión en sí. En el Banco Mundial hemos estado trabajando sobre el tema de riesgo. Tenemos toda una caja de herramientas a disposición. Yo diría que en el Caribe nos hemos ubicado como la institución de opción para llevar a cabo control de daño, llevar a cabo evaluaciones después de que afecta una tragedia, pero también ayudamos a establecer el servicio de seguro contra riesgos en el Caribe y América Latina que ofrece el primer pago cuando golpea un desastre. Y después, para otros de nuestros clientes, hemos proporcionado líneas de crédito contingentes que están disponibles en el momento en el que golpea un desastre. Y con la Alianza del Pacífico tenemos el primer bono CAT emitido por primera vez en la historia. En cuanto a eliminar los riesgos de las inversiones, hemos estado trabajando con Argentina, brindando garantías que han promovido la inversión privada en el sector de energía renovable, y ahora estamos trabajando con ellos en formas para atraer a inversionistas privados al sector de infraestructura. Permítanme dejarlo en esto y espero sostener una conversación fantástica con este panel excelente que hemos reunido aquí el día de hoy, y esperamos escuchar de todos ustedes. Muchas gracias. Para poder abordar todos estos temas tan pertinentes el día de hoy, tenemos en nuestro panel a Lea Jiménez, ministro de Finanzas de Paraguay. Tenemos a Bernardo García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. James Fraser, director de Citigroup América Latina. Diego Enrique de Oliveira, quien es director ejecutivo del Banco Estatal para el Desarrollo de Brasil, BINDES. Y tenemos a Timothy Antoine, gobernador del Banco Central del Caribe Oriental. Así es que, en primer lugar, tengo una pregunta general para todos ustedes, que es la siguiente. ¿Es la gestión de riesgo una prioridad para sus países? ¿Está considerada en sus políticas? Y en el caso de Jane, ¿qué papel desempeña una institución como Citi en todo este entorno? Así es que primero, Lea. Muchas gracias. Buenos días. Y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia, la experiencia de Paraguay en este sentido. Cuando pensamos en riesgo en Paraguay, inmediatamente pensamos en cómo se traduce esto en una enorme cantidad de volatilidad. Pero cuando vemos el caso de Paraguay, que desde 2003 hasta 2013 aproximadamente, la volatilidad que vemos fue tan grande que tiene un enorme impacto en todas las dimensiones de la economía política. Evidentemente, este impacto y la forma en que gastamos dinero, la forma en que planificamos, es una restricción al tratar de pensar a largo plazo, porque queremos pensar en políticas a largo plazo, pero implementar estas políticas es difícil cuando no estamos seguros de cuáles serán nuestros ingresos, nuestros recursos y qué podemos hacer. La volatilidad es tan grande que tiene un impacto significativo en los programas sociales, en inversión en infraestructura, que son dos partes clave de nuestra política económica. Pero empezando en 2013 y hacia adelante, hasta la fecha, hemos podido aprovechar una serie de reformas que Paraguay emprendió en la década pasada. Esas reformas le permiten a Paraguay a tener una macroestabilidad que ha sido crucial. Sin importar la volatilidad, hemos sido bastante estables en cuanto a nuestras cifras macrofiscales, que ha sido clave para poder empezar a pensar en la diversificación de la economía. También empezar a pensar sobre la diversificación de nuestros socios comerciales y también empezar a pensar sobre nuevas formas de financiar la infraestructura. Todas estas medidas, desde el punto de vista macro, se ha traducido en un amortiguador importante que nos ha ayudado a manejar la volatilidad que surge del 40% de baja de reducción en precios de materia prima que impactó todos los exportadores de materia prima de América Latina, pero también nos permite amortiguar un shock interno que sufrimos en cuanto a un aumento salarial bastante importante. La diversificación, por lo tanto, ha sido clave. El repensar cómo hacemos que hagamos la infraestructura es clave, pero hay que pensar a nivel micro, qué está pasando a ese nivel y cómo
Este choque externo en cuanto al 40% de disminución en precios de materia prima afectó al pueblo de Paraguay. No negamos que tendrá un impacto enorme, en especial en los más vulnerables. Y esa es una realidad en todos nuestros países. Y es una realidad que cuando el shock golpea es exactamente los más vulnerables los que se ven más afectados. Y es especialmente este escenario en particular que exacerba las desigualdades ya existentes y la pobreza. Y por lo tanto, cuando pensamos sobre qué hacer sobre esto y cómo atacar este desafío, este enorme shock en cuanto a ingresos, empezamos a instrumentar toda una serie de reformas como la ley de la transparencia, y uno puede pensar cómo va a ayudarles la ley de transparencia. La ley de transparencia ha sido clave en mostrarle a la gente y en presionar al sector público a cambiar la forma en que gastamos dinero. Y eso ha significado que con la misma cantidad de recursos o aún con menos recursos, porque el hecho es que los ingresos provenientes del comercio han bajado de manera significativa y eso tiene un impacto en la política fiscal. Aún con eso, debido a la transparencia, pudimos redirigir los recursos de áreas no prioritarias a áreas prioritarias y en especial para ampliar los programas sociales, las redes de seguridad. Aún al entender que las redes de seguridad no resuelven realmente la cuestión a largo plazo, nos brindan un amortiguador crucial a corto plazo. Y gracias a la transparencia y gracias a la responsabilidad fiscal y gracias también a la mejoría en la focalización de los programas sociales, hemos podido ser mucho más eficaces al brindar estas redes de seguridad a las familias de bajos ingresos. El Banco Mundial ha trabajado en programas contra la pobreza durante mucho tiempo, así es que escucharemos y acudiremos a los colegas. Por eso tenemos casa llena el día de hoy. La gestión de riesgo también tiene que ver con buenas políticas, ¿no? Pero en el caso de México, ¿está México consciente y México aborda los riesgos de los que estamos hablando en esta política? Gracias. Definitivamente para México es una prioridad. Y permítanme hablar un poco sobre los desastres naturales y cómo México está tratando de mitigar los riesgos ligados a ellos, especialmente desde el punto de vista de la Secretaría de Finanzas. Como saben ustedes, México ha hecho mucho en años recientes en varios frentes para reducir riesgos de medidas de protección civil a medidas fiscales y financieras. Y quiero enmarcar estos comentarios en este contexto. Durante más de 21 años, México ha buscado una estrategia para manejar adecuadamente el impacto fiscal de los desastres naturales. Esta estrategia incluye contar con la caja de herramientas adecuada para mantener una posición fiscal robusta y firme, y lo hacemos a través de 3 instrumentos. El primero, de retención de riesgo, un vehículo de retención de riesgo que se llama el Fondo Nacional Fonden para Desastres Naturales. Y este es un fondo que permite presupuestar los costos producidos por los tipos más frecuentes de desastres en nuestro país. Como saben, México se ve afectado por huracanes y por terremotos y está sujeto y expuesto a muchos desastres naturales. El fondo fue creado en 1996 para financiar asistencia en casos de emergencia, así como rehabilitación posterior al desastre y reconstrucción de infraestructura para poder apoyar a gobiernos locales y a dependencias públicas. Es financiado con asignaciones planificadas por la Secretaría de Finanzas de conformidad con el Ministerio del Interior y tiene una asignación mínima por ley de 0,4% del presupuesto federal anualmente. El segundo instrumento es un programa de seguros que compra una capa adicional de cobertura, que es un producto para seguros contra desastres y catástrofes naturales que tenemos desde 2011. La pérdida entra en función cuando la infraestructura pública cubierta ajusta los reclamos para Fonden que rebasan $50 millones. ¿Estos son los cat bonds como se conocen? No. Este es una póliza de seguro común y corriente que cubre a Fonden y que ayuda a Fonden a recibir
otros recursos cuando se necesitan. Y después tenemos el tercer pilar, que es un bono para catástrofes paramétrico que emitimos desde 2006 y que nos da fondos de emergencia si hay un desastre importante, que es el caso de estos CAT Bonds. Y el CAT Bond también fue emitido junto con nuestros socios de la Alianza del Pacífico el año pasado y fue enorme. Recibimos gran ayuda del Banco Mundial, que es el asegurador del bono. Así es que estos son los tres instrumentos con los que ya contábamos para enfrentar riesgos. Y de nuevo, esta es una política para tener prudencia fiscal y responsabilidad cuando uno se ve afectado por estos desastres naturales. Y esto es lo que dijo Lea, ¿no? Empezamos realmente con políticas, planificación para todos, como manejo de pobreza, fondos, etcétera. Jane, Citibank, ¿cómo lo manejan estos CAT bonds, bonos en casos de catástrofes? Sí, esto de hecho lo consideramos mucho y para Citi hay muchas instituciones financieras importantes y para nosotros desempeña un papel importante para apoyar a los gobiernos y a los ciudadanos de esos países. Y pensamos con 3 R's. Primero tiene que ver con respuesta a la crisis, esa es la primera R, y respuesta en casos de emergencia. La segunda tiene que ver con reconstrucción, y es ayudar a reconstruir las zonas dañadas y la infraestructura. Y la última R tiene que ver con resiliencia, que es prepararse para el próximo, los preparativos, mitigación y esfuerzos de prevención en ese caso. Así es que en cuanto a las 3 R's, todo ello tiene que ver con emergencia para gestión natural. Y si pensamos en respuesta durante un momento, una de las primeras cosas importantes es asegurarse que una vez que sucede una emergencia tengamos liquidez, y la liquidez escasea. Para nosotros como banco, la parte crítica de lograr que nuestras operaciones de tesorería estén funcionando para que haya dinero en los cajeros automáticos, que el sistema de nómina de pagos estén funcionando y ayuden a todos nuestros clientes corporativos o pymes o quien sea, pagando a sus empleados, cubriendo la nómina y evidentemente simplemente teniendo a nuestros proveedores el alivio, rescate en caso de emergencias. Eso es crítico y hemos aprendido muchas lecciones como banco del tsunami y de Haití. Hemos podido el verano pasado conseguir rápidamente esa liquidez y la gestión financiera. Y en el Distrito Federal, durante el terremoto, la mañana siguiente, pudimos estar funcionando como banco y la mayoría de nuestras sucursales estaban funcionando perfectamente bien. Lo mismo en Puerto Rico, el lunes por la mañana. Nuestro banco estaba abierto, funcionando y dando efectivo y apoyar para que el sistema funcionara de nuevo. Así es que tenemos un papel crítico en liquidez. Y hay 2 cosas más, un papel muy importante en poder distribuir fondos de alivio de manera transparente y segura. Me parece que ese es un papel muy importante. Y ligado a ello, también ayudar en la adquisición de bienes y servicios y tratar de detener parte de la corrupción de la que se aprovecha toda la gente, de los ciudadanos cuando eso sucede. Así es que los bancos tienen un papel muy importante que desempeñar en la respuesta inmediata a una emergencia, así como reconstrucción y resiliencia, de lo que hablaremos más tarde. Nos han dado un punto de vista sobre qué es lo que sucede cuando está uno funcionando en un país con ese tipo de riesgos. Y la Ciudad de México siempre es sumamente difícil empezar a trabajar o volver a trabajar cuando esto sucede. Ustedes tienen otros desafíos, Yao. Brasil y usted como presidente de BINDES, ¿cómo están ustedes preparados o cómo se pueden preparar contra riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que les preocupan más y cómo se preparan contra eso? Gracias. En primer lugar, gracias a todos por venir. Vivimos en un mundo donde manejar el riesgo tiene mucho que ver con el desarrollo. Y evidentemente, Brasil es un ejemplo de ello. Y tenemos que pensar en riesgos de microeconómico a macroeconómico. Brasil ha estado manejando riesgos macroeconómicos con cierto éxito, diría yo,
reduciendo como en los 80, y quizá durante toda la historia de Brasil nos hemos enfrentado de vez en cuando a crisis de balanza, y después empezamos a crear reservas extranjeras o internacionales para enfrentar estos riesgos. Después enfrentamos riesgos como la inflación. Así es que hay que pensar en manejar los riesgos desde arriba hasta abajo. Y en la actualidad, uno de los cuellos de botella principales para el desarrollo en Brasil es la infraestructura. Necesitamos crear infraestructura. Saben que Brasil no es un país donde los desastres naturales sean muy serios. Seguimos teniendo ciertas inundaciones y sequía, pero no son tan severas como en otros países en la región. Así es que nuestra preocupación principal es cómo enfrentar los riesgos en un proyecto de infraestructura para poder desarrollar la infraestructura, para poder apoyar o mantener ese crecimiento en una forma en que podamos atraer al sector privado, a los inversionistas del sector privado. Cuando mira uno a un proyecto de infraestructura, vemos que principalmente hay dos tipos de riesgos que deben ser manejados de manera diferente. Primero tenemos el proyecto ligado a ello, que es un riesgo de ingeniería, de construcción, geológico, y después tenemos los riesgos financieros, de demanda, de tasas de interés, de divisa, cambiarios, riesgos cambiarios, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y con la ayuda del Banco Mundial es crear mecanismos o productos para mejorar el crédito, para que podamos mitigar esos riesgos y hacer que el proyecto sea más atractivo para los inversionistas que no quieren manejar directamente los riesgos del proyecto. Por lo tanto, Bindes, nuestro banco, ha creado algunos productos, como por ejemplo comprar cuotas subordinadas en fondos de inversión, para que podamos o mantengamos los riesgos de una desaceleración en demanda en el proyecto dentro del banco. Y los inversionistas quieren manejar los riesgos crediticios de esos. Y más tarde tendré más tiempo para poder hablar en más detalle sobre esto. Pero están viendo cada paso en la cadena, desde el proyecto, desde el diseño del proyecto a la construcción final. Bueno, tiene uno que lidiar con todos los riesgos en el proyecto y mitigar cada uno de ellos. Decir que esta es una perspectiva, o sea que toda la economía tiene que lidiar con distintos tipos de riesgo para que podamos alcanzar crecimiento sostenible. Lo que Lea mencionó sobre los riesgos de precios de materia prima, por ejemplo. Un país tiene que abordar eso con diversificación de la economía, haciendo que la economía sea más resiliente ante este tipo de riesgos. Y evidentemente debemos crear la base para el crecimiento, que es estabilidad financiera, baja inflación, cuentas públicas equilibradas. Cuando hablamos sobre riesgos en la economía más amplia, tenemos que mencionar o pensar en términos más amplios, como mencionó ya el colega. Los riesgos aparecen en toda la economía, desde el nivel macro al nivel micro, hasta el proyecto más pequeño, específico, para que sea rentable, y para ello tenemos que manejar correctamente los riesgos involucrados. Y al hacer eso, tendremos mayor éxito para promover a los sectores privados para que vengan a invertir en todos los sectores de la economía, principalmente en infraestructura. Gracias. Okay. Muy bien, entonces es necesario estudiar cada parte de la cadena, por así decir. Y por eso es que ustedes dos se han referido a los aspectos macroeconómicos y las políticas fiscales. Ahora, México
tiene un nivel específico de riesgo en cuanto a cambio climático. ¿Qué habría hecho de manera diferente México? ¿Qué lecciones ha aprendido México? Porque México quizás no se esperaba algo como lo que ocurrió. Pues yo diría que era difícil imaginar una situación en la que en un año tuviéramos huracanes y 2 terremotos. Entonces, en cuanto a las herramientas, tener suficientes, tenerlas correctas para prepararnos para estos acontecimientos. Hay que tener una caja de herramientas muy amplia. Tenemos un fondo presupuestario y seguros con empresas de seguros y un activo nuevo también que podemos contar con el mercado porque había exceso de liquidez en el mercado y la gente pues quería tener una ganancia a partir de su dinero y este era un buen instrumento para asegurarnos en contra del riesgo en México. Entonces creo que la lección es que es necesario tener herramientas abiertas, cuanto más general, más amplia la caja de herramientas, mejor. Y pues siempre esperamos que ocurra lo mejor, pero pueden ocurrir varios desastres naturales a la vez y nuestras políticas tienen que dar cabida para ello, tienen que permitirnos prepararnos para eso. Creo que esa es la mejor lección y también la coordinación. Todos tenemos que reaccionar muy rápidamente, necesitamos el acceso a estos fondos con mucha celeridad para poder dar inicio a la reconstrucción y para ayudar a las personas afectadas inmediatamente. Hay una región que se vio afectada muy severamente por este fenómeno y presenta grandes desafíos, y es el Caribe. En el Caribe hemos visto países en los que el PIB se quedó borrado totalmente, perdieron el 200% de su PIB debido a un huracán. Entonces, señor Antoine, los países de su región son como una especie de banco central para varios de estos países. ¿Cómo abordan estos asuntos en su región y qué mejoras están realizando? Muchas gracias. Sí, yo represento 8 países del Caribe Oriental. Somos de estas pocas uniones de este tipo. Son todos pequeños estados insulares y pues hay muchos temas macroeconómicos. El riesgo de pérdida de relaciones entre los bancos, este es un problema en el sistema financiero y en la economía más general, y con la temporada de los huracanes a menos de 6 semanas quiero hablar específicamente de los riesgos climáticos. Hemos visto que se está cobrando conciencia de estos temas en la región, pero necesitamos generar mayor capacidad en el sector público, privado y a nivel de la comunidad también. Y lo que está haciendo el Banco Mundial en términos de entender el riesgo es una plataforma importante para seguir generando capacidad en este sentido, además de lo que se está haciendo en los países. Y en cuanto a las políticas en el Caribe, quiero mencionar 3 brevemente en cuanto a respuesta. Primero, una modificación de los códigos de construcción después del desastre en 2004 y después de María y los huracanes María y Irma el año pasado. Hemos visto nuevos reglamentos de construcción para categorías 3 y 4, pero ahora tenemos que tener en cuenta categoría 5. Otros hasta dicen que hay que hablar de una categoría 7, no se ha anunciado formalmente, pero en todo caso estos reglamentos es algo en lo que estamos pensando más. Tenemos también un sector de viviendas de bajos ingresos, esa es una preocupación en esas zonas. En segundo término, en cuanto a la respuesta y las políticas, necesitamos instrumentos de deuda contingentes. En Granada, en 2014-2015, ellos negociaron una cláusula de huracanes, o sea, si va a haber un desastre natural de cierta magnitud, se paraliza el pago del servicio de la deuda. Hay que hacer eso antes de que ocurra el acontecimiento para evitar una situación en la que haya un desastre natural y haya no se pague. Después del huracán Iván en 2004, pues quedó devastada y me llaman, señor Antoine, que lamentamos mucho lo del huracán, por cierto, vamos a reducirle la clasificación a Granada. Y eso es doloroso y
difícil y costoso. Entonces hay que evitar estas situaciones con instrumentos para lidiar con estos problemas de antemano. Este fue un instrumento que negoció Granada y queremos que se haga así no solo en el Caribe, sino en todos los pequeños estados y en toda América Latina y el Caribe. Y luego la introducción de legislación de responsabilidad fiscal ha ocurrido en Jamaica y en Granada. Granada fue un poco más allá, nombrando un panel independiente nombrado por el Parlamento de Expertos para rendir informe anualmente sobre el cumplimiento del gobierno de esta ley de responsabilidad fiscal. Esto es muy importante porque es necesario estar en condiciones de ejercer unas políticas responsables, porque en el Caribe no es si nos va a tocar un huracán o un desastre natural, la pregunta es cuándo. Entonces son esas tres elementos de respuesta que realmente queremos instar a que se utilicen ampliamente, no solo en los países que he mencionado, sino en toda la región. Y el tema de la reconstrucción, tienen políticas destinadas a este sentido, como fondos, por ejemplo, como México para la reconstrucción, porque la reconstrucción es parte de la respuesta. Sí, sí tenemos. A nivel de los países tenemos un fondo de contingencias en todos nuestros presupuestos. En la mayoría de los países tenemos ya sea un 1 o un 2% de los ingresos que se apartan para eventos no catastróficos, pero llueve mucho de vez en cuando y hay daños que por lo menos llegan hasta el 1% del PIB cada año y no hay respuesta. Entonces estos fondos son para abordar estos eventos no catastróficos, pero algunos países, debo decir, los tienen establecidos, pero no se utilizan o se agotan por una serie de acontecimientos de este tipo. Entonces esto ayuda, pero no es una solución. Luego tener también el seguro antirriesgos combinado entre todos estos se estableció hace unos 10 años con el apoyo del Banco Mundial y otros socios y funciona bien porque en unos 14 días después del acontecimiento se activa. Entonces esto ha funcionado bien, pero el tema es que la cobertura no es suficiente. Hay que aumentarlo para tener en cuenta las pérdidas que estamos viendo, pero son instrumentos a nivel nacional y a nivel regional. Y por último, podría mencionar, de hecho, también que como consecuencia de los huracanes el año pasado, estamos explorando el tema de un fondo de resiliencia. Esperamos que con inversión de los países y también de los fondos para el clima, en los países se invierte en lo que el Caribe está llamando su ambición de convertirse en la primera región resiliente ante huracanes del mundo. Para ello hacen falta muchos recursos y ese fondo de resiliencia sería parte del diálogo de cómo se lograría esto. Muchas gracias, señor Antoine. Lea, o más bien, señor Jiménez. Paraguay también está susceptible a shocks relacionados con temas del clima y temas macroeconómicos. Están pensando en un fondo para tratar estos temas contracíclicos. ¿Nos puede explicar un poco por qué esto tiene que ver con lo que decía antes, es acerca de una política sólida? Pues sí, hemos estado pensando en unos 2 años en un fondo de estabilización que iría acompañado de un reglamento fiscal con base en un modelo específico. Y el objetivo del fondo es el de ir puliendo o alisando esas fluctuaciones debido al alto nivel de volatilidad que tenemos en cuanto a ingresos y gastos del gobierno. Y este fondo funcionaría de la siguiente manera. Cuando estamos en la parte baja del ciclo, podríamos financiar el déficit con ahorros de cuando estamos en la parte alta del ciclo. De esa manera, pues eliminando un poco de esa volatilidad. Y esto sería clave para nosotros porque nos permitiría no solo gestionar nuestros excedentes mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, y además nos permitiría tener una mejor política a largo plazo. El Fondo de Estabilización
vendrá acompañado o se va a vincular a todos los ingresos inesperados, no programados. Tenemos regalías de Itaupú binacional, recibimos ingresos adicionales y en 2023 va a haber ingresos también adicionales generados por la renegociación de este acuerdo y esto se va a utilizar para alimentar este fondo. Va a ser esencial para un país como el nuestro, con grandes fluctuaciones en cuanto a precios de materias primas y también como otros nos enfrentamos a los problemas por el cambio climático. Y lo que hemos hecho hasta ahora es depender no solo de una política fiscal y monetaria sólida, sino que además hemos dependido del apoyo de organizaciones internacionales y créditos en este sentido. Pero estos créditos nos representan dos problemas. Uno es la celeridad con la que podamos acceder a los fondos, con qué rapidez se puedan aprobar y desembolsar para que podamos resolver la situación en estas situaciones. Cuando podamos acceder a los fondos realmente cambia muchísimo el impacto que puedan tener nuestras políticas de mitigación. Y también está el tamaño de los créditos. O sea, se busca estabilizar la situación en el mercado, correcto. Respecto de la envergadura de este crédito, el último crédito fue de unos 100 millones de dólares y llegó un poco demasiado tarde y fue un poco demasiado reducido. Cuando pensamos, por ejemplo, en 2009 representó el 4% del BID. 100 millones de dólares por 1,2 mil millones de dólares, pues no ayuda mucho. Entonces fue un efecto de la baja de los precios de productos básicos y esto nos afectó tremendamente en la producción en solo 3 años. Y esto tiene un impacto tremendo. Ni siquiera estoy hablando de los efectos indirectos de este shock. Entonces, en esa situación en particular, esos préstamos de contingencia en realidad no nos ayudaron. Hay que pensar en términos más amplios. Y como mencionó Diego anteriormente, hay que tener una variedad, una caja de herramientas variadas, con distintas herramientas para distintas situaciones, para que podamos abordar estos problemas. Y el Fondo de Estabilización va a ser clave, el acceso a fondos disponibles más rápidamente y más grandes va a ser esencial y por supuesto para mantener la macroestabilidad también. Gracias. Muy interesante manera de abordar el tema de la estabilidad. Y luego, desde el punto de vista del sector de la banca privada, y ustedes tienen toda la región, entonces hay riesgos relacionados con el clima, con los precios de materias primas y el tema de la infraestructura. ¿Cómo ven ustedes la región del 1 al 10? ¿Cuán preparados están nuestros países para enfrentar todos estos riesgos? ¿Y cómo ven el diálogo que se está dando? Me parece a mí que estamos en mejor situación que antes y hemos avanzado. Pues sí, si comparamos con los tiempos del terremoto en Haití, por ejemplo, el nivel de resiliencia que vemos hoy en día, hay una gran diferencia, pero queda mucho camino por recorrer. Para darles unas cifras, el riesgo que permanece, que es algo que hay que abordar también. Se pierde el 4% del PIB normalmente en los 5 años después de uno de estos eventos desastrosos. Y como decía el señor Antoine, uno de los retos más grandes es para los países pequeños que sufren un impacto 5 veces mayor en un país pequeño que en un país grande. Y estamos hablando de pérdidas promedio anuales 314 mil millones de dólares y esas cifras van a ir en aumento porque en todo el mundo tenemos 819 millones de personas que viven en ciudades en todo el mundo.
que están en por lo menos una zona de desastres naturales y estas cifras siguen en alza. Entonces, estamos más preparados, eso es verdad, pero hay que concentrarse también en la resiliencia de la infraestructura, en el mantenimiento, en la capacidad de asegurarse, de tener seguros. Todavía nos falta mucho para estar realmente protegidos de los riesgos. Y la región sí está a la vanguardia en esto, lo que ha hecho México, lo que ha hecho Chile, en cuanto a los productos básicos, realmente ha dado mucha resiliencia a dos países y tener programas de varios años hacia el futuro. Y el año pasado pues cambió todo respecto de los bonos para catástrofes y hemos visto innovación también. Estos bonos de catástrofes son la solución, son parte de un paquete, diría yo, como decía Bernardo hace un rato. Lo que hemos visto con estos bonos anticatástrofe, y esto se hizo en la Alianza del Pacífico y el Banco Mundial desempeñó un papel muy importante, fue en la transferencia de riesgo al mercado de capital mundial. Y este fue el bono de catástrofes más grande de la historia del mundo. Y se pusieron los precios en la parte más baja para cada tramo y es la primera vez que se vio algo así en la historia y se encontró demanda para ello. Y es riesgo no correlacionado y esto es algo que es muy importante en este sentido. Es una de las ventajas cuando se es un inversor, uno quiere un riesgo no correlacionado y esto es así, o sea que la transferencia de riesgo fue menos cara de los que todos esperaban y la demanda también fue mayor. Entonces es la capacidad para conseguir un seguro y hay que pensarlo desde ese punto de vista. Igual que uno paga su seguro todos los meses, así hay que hacerlo. Y es muy importante para gestionar este riesgo posterior a los desastres. Entonces estamos más preparados como región, eso es cierto, pero claro, la meta sigue moviéndose, alejándose de nosotros. Entonces necesitamos más diálogo en cuanto a cómo gestionar los distintos riesgos y ese apetito de poder transferir el riesgo. ¿Está de acuerdo, señor Antoine? ¿Estamos llegando? No estamos llegando a la meta. Hay que entender que el Caribe es una de las zonas más hermosas del planeta, pero también una de las más propensas a desastres. Es la realidad, hay que aceptarla. Entonces, la resiliencia es parte de nuestro ADN. Entonces, trabajamos con socios como el Banco Mundial y otros para seguir generando esa resiliencia, pero todavía distamos mucho de llegar a donde tenemos que llegar. Y cuando llegue el momento en que podamos, o antes de que podamos responder, a veces ya llega otro desastre. Emily, en 2005 había ocurrido uno, en 2003 lo vimos en Dominica también, en 2015 hubo uno, luego en 2017 otro, y así sucesivamente. Entonces creo que estamos avanzando y veo mayor voluntad política para tomar medidas importantes, pero también veo una ansiedad respecto de los recursos, porque la realidad es que somos de los que menos gases del efecto invernadero emitimos, pero somos de los más afectados. Entonces no estamos viendo los recursos que necesitamos de todo tipo para poder fortalecer nuestra infraestructura física y digital y poder fortalecer y crear los sistemas que necesitamos. Esa es mi preocupación, pero creo que estamos ya sobre el sendero, pero nos falta mucho para llegar a donde tenemos que llegar. Adelante. Cambiando de tema, más bien. En cuanto a clima y productos básicos, vamos a hablar de la infraestructura ahora, que es uno de los temas más importantes porque nuestra posición fiscal en este sentido es entre mala y regular en general en estos temas. Entonces los PPP han sido la solución, las alianzas público-privadas en la mayoría de los países y Brasil ha estado trabajando en ello. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Y qué podría haber hecho Brasil mejor? Bueno, voy a empezar por retomar algo que dijo Jane.
El mercado financiero mundial es un elemento clave para la gestión del riesgo, todos los riesgos que estamos mencionando, porque el tema principal en cuanto al riesgo tiene que ver con cómo no correlacionarlos y cómo mitigar el riesgo con los instrumentos correctos. Y lo digo porque en Brasil esta es la respuesta. Estamos tratando de crear productos financieros de seguros para lidiar con los riesgos en proyectos de infraestructura para poder mitigar todo tipo de riesgos. ¿Y por qué utilizar los mercados de capital? Porque ellos tienen los instrumentos correctos para distribuir el riesgo en todo el mundo, en temas donde están desvinculados. Por ejemplo, en Brasil no tenemos terremotos, entonces podemos armar un conjunto de riesgos con riesgos que tenemos y incluir terremotos que no tenemos. Entonces es una probabilidad baja que a la vez ocurran las dos cosas. Entonces podemos distribuir el riesgo en todo el mundo de esta manera. Y cuando hablamos de proyectos de infraestructura en Brasil, lo que estamos haciendo es ir agilizando la manera de gestionar el riesgo. Hemos concluido un programa con los aseguradores en Brasil para tener un bono de desempeño muy adecuado para proyectos de energía y de sistemas de transmisión eléctrica. Y estamos trabajando con instituciones en Brasil en cuanto a instrumentos financieros. Estamos trabajando con el Banco Mundial, por ejemplo, y otras instituciones brasileñas para elaborar un fondo de garantía para la infraestructura. Estamos también buscando vincular los bonos de infraestructura que en Brasil pues tienen un incentivo, un estímulo fiscal, o sea, de impositivo. Unir esto con el bono de infraestructura, con una cuota subordinada, de manera que se asuma de esta manera la mayor parte del riesgo. Y estamos elaborando también o creando un fondo verde con algunos otros socios. Estamos terminando de emitir aquí lo último de este bono y la demanda ha sido tremenda. Entonces, trabajar con estas alianzas público-privadas nos redundan en este riesgo, porque cuando es una labor solo del gobierno, todo el riesgo queda en el gobierno y nadie más tiene nada que decir. Pero cuando estamos tratando con financiadores privados, y si tenemos un programa de alianza público-privada, realmente tenemos que tener en cuenta este tipo de riesgo. Y para terminar de responder a la pregunta en cuanto a las lecciones aprendidas, estamos encarando problemas muy grandes con ciertos proyectos, escándalos de corrupción, y hemos aprendido mucho acerca de cómo pueden salir mal las cosas en algunas situaciones, y la mayoría de estas lecciones nos enseñan que el diseño del proyecto es clave a la hora de enfrentar de antemano estos posibles problemas. Lo que vemos en esta cosecha de proyectos que hemos visto, digamos, en los últimos 4 años, vimos que no estaban bien diseñados, que el diseño creó un incentivo para que se asumiera más riesgo de lo que se podía gestionar. Entonces, hemos visto descuentos del 50% en las tasas, en las cuotas, pero vemos que la demanda
no está cumpliendo con las expectativas de los patrocinadores. Entonces aprendimos también cómo crear los estímulos correctos durante el diseño del proyecto. Es una lección importante que deben aprender todos los países de lo que hizo mal Brasil, crear los estímulos equivocados, incorrectos durante el diseño del proyecto puede crear grandes problemas para el proyecto. Tiene que ver con temas de transparencia también, sí, temas de transparencia, tiene que ver también con las subvenciones que pone el gobierno sobre la mesa. Entonces mi mayor preocupación es cómo mantener al gobierno alejado de la mesa cuando estamos tratando temas de alianzas público-privadas. Cuando el gobierno asume más riesgo, esto crea un incentivo para que el socio privado aumente sobre ello, o sea, le agregue a eso y no se puede asumir tanto riesgo a ese nivel. Tenemos una pregunta de las redes sociales vía Twitter, una pregunta para todo el panel. ¿Nuestros gobiernos respectivos están haciendo suficiente para mitigar el riesgo asociado con el cambio climático? Creo que ya hemos respondido esa pregunta, pero estamos haciendo lo suficiente. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para instar a nuestros gobernantes a que actúen? Esa pregunta es difícil. En el caso de Paraguay, estamos tomando medidas muy básicas pero muy importantes en este sentido. Voy a responder a la primera pregunta porque realmente tenemos que hacer más en cuanto a tener las herramientas o los instrumentos de seguros correctos. Hoy en mi país el gobierno desempeña un papel clave en desarrollar el sector de los seguros. No tenemos el nivel adecuado de información todavía, no conocemos el riesgo que enfrentan los particulares, los individuos, no tenemos un sistema para pronóstico de desastres naturales y el gobierno desempeña un papel esencial en este sentido porque el sector privado no quiere ser el primero en ingresar a este ámbito. Hemos estado trabajando con el apoyo del Banco Mundial para desarrollar productos de seguros para pequeños agricultores. Tenemos pilotos en 4 departamentos diferentes en Paraguay y vamos a ver cuál es el resultado de esta experiencia. Y tenemos la esperanza de que esto nos ayude no solo al sector privado, mejor dicho, al sector público, a mitigar los costos tan altos que representan los choques climáticos y el efecto que tiene la política fiscal, sino que además inste al sector privado a que ingrese más activamente a este ámbito. Pues yo diría que las instituciones multilaterales pueden ayudar mucho y compartir conocimiento con los distintos gobiernos acerca de estas herramientas, asegurar los riesgos también. Y ningún gobierno les rechazaría esa oferta, así es que creo que ellos tienen un papel esencial que cumplir en cuanto a correr la voz, hablar de la innovación y combinar los riesgos. ¿Cómo integrar los planes de desarrollo urbano con los planes para la prevención y mitigación de desastres? Creo que esa es buena idea y buena pregunta. La planificación urbana en América Latina es algo que sabemos que nos cuesta, es difícil para nosotros. Bueno, no solo en América Latina, para ser justos, pues el mantenimiento de la infraestructura es esencial cuando hablamos de la resiliencia y es muy fácil postergarlo cuando hay buen tiempo, pero luego se hace demasiado tarde.
Y hay otros elementos que son importantes e interesantes también. La financiación, los fondos, cómo dirigirlos. Veamos el tema de la Florida. Cuando hubo un huracán hace 10 años, aniquiló la industria, el sector de los seguros allá, la capacidad para obtener seguros, para infraestructura, para la reconstrucción y la protección. Después fue muy difícil y al final pues hubo fondos patrocinados por el gobierno y este fue el fondo de seguros creado para los propietarios de viviendas individuales o propietarios de negocios. Y algunas de las innovaciones como esa llegan a ser muy importantes para ver cómo creamos esa infraestructura, asegurarnos que la gente tenga acceso a los seguros que necesitan como propietarios individuales de casas, de negocios, y no solo pensar a nivel corporativo. Creo que hay unos componentes muy importantes, no solo de planificación de infraestructura, de lo que ya hablamos antes, sino también el imponer un impuesto en una habitación de hotel cada noche que ayuda a crear un fondo que apoya a los seguros a nivel individual, no solamente para los países en su totalidad y el déficit fiscal. Se nos ha acabado el tiempo y hemos abordado los riesgos en la región y vimos que es un tema que abarca mucho, pero también los elementos básicos quedan muy claros. Tiene que ver con gestión macroeconómica adecuada, tiene que ver con transparencia y crear los incentivos correctos para todos. Construir infraestructura, el poder enfrentar los riesgos, tiene que ver con el sistema financiero y cómo crear instrumentos que permiten que los riesgos se diversifiquen en los mercados internacionales a través de cat bonds, como se conocen estos bonos en caso de catástrofes o resguardos o cobertura contra precios de materia prima. Este panel ha sido muy bueno en cuanto a concientización. Estamos aprendiendo a lidiar con los riesgos y eso es muy bueno. Como dijo el señor Antoine, estamos lejos de ello en algunos lugares, pero estamos manejándolo, enfrentándolo y instituciones e instrumentos para poder manejarlo. No sé si tengan un comentario final, pero tenemos que concluir este panel. Muchas gracias, ha sido extraordinario. Muy buenas experiencias, muy diversas. Abarcamos distintos lugares de la región. Muchas gracias y que tengan un buen día.